carta de Pedro, capítulo 2. Viene hablando la palabra del Señor, justamente viene hablando de la palabra. Dice que fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. O sea que el tema que viene tratando es la palabra. Y entonces en el capítulo 2 dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y todos nosotros hemos gustado lo bueno que es el Señor. ¿Cuánto han gustado lo bueno que es el Señor? Amén. Claro que hemos gustado. Y entonces acá dice que desechemos algunas cosas: malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que esa palabra quiere decir denigrar, la honra ajena. Bueno, creo que todos nosotros hemos desechado eso, ya no está en nuestra vida, ¿verdad? Hemos dejado esas cosas por la gracia de Dios. Quizá antes teníamos algo de eso, pero ya lo hemos dejado. O sea que diríamos que esa parte la tenemos cumplida, ¿verdad? Estamos bien. Pero hay una segunda parte que parecería la más normal y la más fácil para los cristianos, y yo creo que no lo es tanto. Desead como niños recién nacidos. ¿Qué desea el niño recién nacido? La leche de la mamá, ¿verdad? El recién nacido quiere la leche de su madre. Llora, se desespera si la madre no le da. ¿Qué hace? Grita. ¿Sí o no? Bueno, a eso lo compara. Esa palabra quiere decir anhelar en gran manera. Entonces, anhelar en gran manera como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es? La palabra. La palabra, hermano. Viene hablando de la palabra y sigue hablando de la palabra. Y dice que nosotros tenemos que desear como ese niño la palabra. Para crecer. Para crecer para salvación, dice. Bueno, salvos ya somos, pero ¿de cuántas cosas nos salva cuando nosotros conocemos la palabra? ¿De cuántas cosas nos salvamos? De errores, de equivocaciones, de malas decisiones, de pecado, de tantas cosas cuando conocemos la palabra. Cuando nosotros la deseamos la palabra, cuando nosotros estamos deseando leerla, sentarnos un momento, tener un momento con la palabra. Una y muchas veces lo hemos dicho que la palabra, ¿quién es? Cristo. Cristo. Entonces la palabra y Cristo no se pueden separar. Si nosotros queremos estar con Cristo, tenemos que estar con su palabra. Ahora no lo tenemos su Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo justamente obra y trabaja en cada cristiano a través de su palabra. Y tristemente, digo yo, acá tenemos Biblias de sobra en el Uruguay. El otro día fui a una reunión de pastores donde se nos contó las vivencias de los que son perseguidos, donde no se les permite estar con la Biblia, no se les permite reunir, no se les permite una cantidad de cosas, y cómo ellos se agarran, aunque sea de un versículo que está tirado en la calle, y que son tirados a propósito para que alguien lo encuentre y lo pueda leer. Un versículo de la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia entera, y yo sé que hay cristianos que de vez en cuando la agarran. De vez en cuando. No sé si acá. Pero
hermanos, la palabra tiene que ser un deseo que te lleve a leer la palabra, que te lleve a estudiarla, que te lleve a estar con ella, porque cuando tú y yo estamos con ella, en realidad, ¿con quién estamos? Con Cristo. Y está bien que todos vengan los martes y que vengan los jueves y que vengan los sábados. Eso también es un deseo de querer estar con la palabra. El deseo de escuchar la palabra. ¿Qué nos va a hablar hoy el Señor? Bueno, hoy el Señor nos está hablando que nosotros como los niños recién nacidos tenemos que desear la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, tiene todo el consejo para nuestra vida. Tiene la fortaleza. La palabra tiene los mismos atributos de Dios. Si nosotros la empezamos a analizar, dice que la palabra permanece para siempre. Es eterna. ¿Quién es eterno? Dios. Que la palabra es verdad. ¿Quién es verdad? Dios, Cristo, su Espíritu Santo. Que la palabra es fiel. Entonces la palabra tiene los mismos atributos que Dios Padre y que Jesucristo Hijo. Y yo no me podría dar la chance de no leer y de no estudiar la palabra. No debería, un cristiano no debería darse ese lujo o esa albazanería. Hay personas que, bueno, porque son cortas de vista o porque son mayores, bueno, eso se entiende, o porque no saben leer, pues eso se entiende, pero los que tenemos las facultades, los que estamos bien, los que podemos leer la palabra, hermano, no podemos dejar de estudiar y ver qué dice la palabra cada día de mi vida. Y dice, vamos a seguir leyendo, porque ahora se va a referir, sigue hablando de la palabra, pero miren qué bonito esto, acercándonos a Él. Ahora cambia y dice a Él. ¿Quién es Él? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra viva? Jesucristo. Quiere decir que Cristo y la palabra es lo mismo. Y dice que nosotros a través de la palabra tenemos que acercarnos a Él. Qué feo tener la Biblia cerrada. Qué feo tener la Biblia abierta y no leerla. Qué feo es tener la Biblia abierta, leerla y no estudiarla. No le voy a seguir agregando. Vosotros también, como piedras vivas, nosotros, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Sigue hablando de Cristo. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bueno, eso es una profecía que estaba en el Antiguo Testamento y que se cumplió cuando Cristo vino a su pueblo y ellos lo rechazaron. Pero miren lo que dice ahora: y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Sigue hablando de Cristo, pero miren este renglón: porque tropiezan en la palabra. Viene hablando de Cristo, estaba hablando de la palabra y pasó a hablar de Cristo. Ahora viene hablando de Cristo y dice, porque tropiezan en la palabra. Quiere decir que la roca de tropiezo que ellos desecharon fue la palabra. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces no podemos separar a Cristo de la palabra. No podemos separar la palabra de Cristo. Por eso es tan importante desear la palabra como niño recién nacido desea la leche de su mamá. Y yo espero, hermanos, que todos nosotros nos quede esta palabra en esta noche y tomemos cuenta de esta palabra.
tiempo para muchas cosas. Yo sé que a veces tenemos trabajo, tenemos que hacer muchas cosas, hermano, pero tomémonos un tiempo para estar con la Biblia. Porque no es lo mismo escuchar una prédica. Yo escucho prédica, ya cuando estoy cansado lo que hago es escuchar prédica. Cuando estoy descansado lo que hago es leer la Biblia. Amén. Entonces tenemos que buscar estrategia para poder estar con la palabra. Y si tenemos tiempo, ni que hablar, hermano. El celular muchas veces nos roba tiempo. Bueno, agarramos el famoso Facebook y cuando queremos acordar se nos pasó una hora. O lo que sea. Porque es atrapante. Nos pasa todo. Pero ¿qué tal si yo primero me tomo el tiempo de estar con la palabra y después que yo estuve con la palabra, que la estudié, que la medité, que saqué alguna enseñanza para mi vida, agarro el celular y miro lo que tenga ganas de mirar, siempre y cuando sea edificante para mi vida? Entonces, ¿por qué tenemos que leer la palabra? ¿Por qué tenemos que estudiarla? ¿Por qué tenemos que guardarla? ¿Por qué tenemos que desearla? Acá lo dice, para que seamos edificados como casa espiritual. Tu vida y mi vida tiene que ser una casa espiritual que tiene que estar edificada en la palabra. Vemos tantos errores y gruesos errores de los cristianos que parece que no conocieran la palabra en tantas cosas, hermanos, que nos da a veces, muchas veces nos da pena. ¿Cómo? Conociendo, pero se ve que no conocen. Bueno, porque no la desean, porque no la leen, porque no van a la palabra. Toman decisiones tan erradas y tan muchas veces en contra de lo que dice la palabra. Y entonces tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. La Biblia dice que usted y yo somos sacerdotes de Dios. Y como tal, nuestro sacerdocio tiene que ser santo. Y no hay mejor manera de santificar y de purificar nuestra casa espiritual con la palabra. Porque la palabra nos limpia, la palabra nos convierte el alma, la palabra nos llena, la palabra nos hace bien. Por eso tenemos que desearla, hermano. Y tenemos que estar con ella y tenemos que tomarnos los tiempos para estar con la palabra. Y dice además que debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que todo ese deseo que Dios nos manda que tengamos por la palabra es para que nosotros seamos edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo, que ofrezcamos a Dios sacrificios espirituales aceptables a Dios. Sacrificios espirituales. Hoy estamos brindándole un sacrificio espiritual. Nos hemos reunido a adorarle, a orar, a cantar. Le estamos brindando sacrificios espirituales. Él no necesita otra clase de sacrificios. Él no necesita que andemos de rodillas ni que nos postremos ante una imagen. No, Él lo que necesita son sacrificios. O mejor dicho, quiere, Él no necesita nada. Sacrificios espirituales por medio de esa casa espiritual que está siendo edificada por la palabra. En Efesios dice algo parecido. Es tan grande la unión que hay entre Cristo y la palabra que cuando Pedro tuvo aquella revelación, Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y él estaba hablando de él mismo, y él ahora la edifica por medio de la palabra.
En aquel entonces dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de Él en persona. Pero ahora Él la edifica por medio de la palabra. Nosotros leemos en Efesios algo muy lindo. Lo compara ya no a una casa, sino a un edificio. Efesios 2, versículo 19. Así que ya no soy extranjero ni albelenizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Las mismas palabras, edificados, santo, edificado, santo. Ahora habla de un templo santo. Ahora habla de ser edificado en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál fue el fundamento de ellos? La palabra. No es justo que nosotros sirvamos a la mesa, sino que nosotros nos dediquemos a la palabra y a la oración. Y ahí nació la iglesia, a través de la palabra. Y la palabra fue la que edificó la iglesia en los primeros años, y la palabra va a ser siempre la que edifique la iglesia hasta que la iglesia se vaya. Por eso el cristiano tiene que desear estar con la palabra. Es lo que dice ahí. No son cosas mías. Bueno, la palabra hace una cantidad de cosas, ¿verdad? Pero vamos a leer, y estamos terminando, Hechos 20. Pablo se estaba despidiendo de los ancianos, de los obispos. Le había dejado unas cuantas recomendaciones. Y antes de irse, le dice en el versículo 20-31, por tanto, velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Él se iba a ir, pero Él les había dejado la palabra. Y nosotros hoy tenemos la palabra escrita. En aquel entonces todavía no se había escrito, pero Él les había dado la palabra. Y dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Quiere decir que la palabra tiene poder para sobreedificaros, para estar edificándonos permanentemente. Entonces, hermanos, les dejo esta recomendación que es para mí, que es para ustedes. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra.